ejercicio, mover un poco el cuerpo. Brigitte, ¿ya sabes qué tema vamos a ver el día de hoy? Sí, continuando con lo que vimos ayer, vamos a conocer por qué cambiaron algunas condiciones en los procesos electorales entre 1955 y 2001. Ya le avisé a una amiga para que no se pierda el programa, ojalá que se haya acordado. ¿Por alguna razón en especial quieres que ella lo vea? Bueno, no sabe si quiere acudir a votar para la segunda vuelta. Sí, me parece que varias personas pueden tener ese dilema. Sería cuestión de volver a pensar en el sentido de participar en los procesos electorales. Yo le he dicho lo mismo, pero no me escucha. Por eso le dije que mire el programa, para que conozca algunos factores que influyeron en el cambio de condiciones de los procesos electorales pasados y así reconozca la importancia que tiene poder participar. Esperemos que cambie de parecer. Quizás en casa otras personas sienten lo mismo que tu amiga. Por eso, todas y todos deben ver este programa. Yo creo que al final de esta media hora, tu amiga te escribirá para decirte que sí va a votar. ¿Tú crees? Ojalá. Seguro que sí. Tienes razón, porque en este programa compartiremos fuentes que nos ayuden a continuar formulando argumentos para sustentar nuestro punto de vista ante el problema histórico que se nos plantea. ¿En qué medida los cambios de condiciones en los procesos electorales permitieron fortalecer la participación ciudadana entre 1955 y 2001? Así es. Y a partir de ello, iremos encontrando el sentido de nuestra participación en los distintos procesos electorales. Ahora recordemos, ¿cómo es eso de cambios de condiciones en los procesos electorales? ¿A qué se refieren con eso? Según lo visto ayer y lo que leí hace poco en una publicación del Jurado Nacional de Elecciones, en los procesos electorales que se presentaron en nuestra historia entre los años 1919 y 2001, se dieron distintas condiciones en las elecciones, entre ellas las características de los votantes, como sexo, edad, condición educativa, y la obligatoriedad del voto, la cuota electoral, entre otras. Entonces, algunas de esas condiciones han cambiado y otras se han mantenido, ¿verdad? Así es. Y entre los factores que influyeron en los cambios de dichas condiciones, tenemos la participación de movimientos feministas, el avance de la democracia en el contexto internacional, la necesidad de fortalecer la participación incluyendo a las poblaciones vulnerables y el proceso de descentralización. Como vemos, los procesos electorales no siempre fueron iguales, han ido cambiando con el tiempo. Cabe resaltar que el feminismo es un movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre. Así es. Antes las mujeres no tenían derecho a sufragar. ¿Te imaginas? Claro, en el caso de las mujeres, cobran importancia los movimientos feministas en la obtención del derecho a sufragar. Brigitte, ¿tú crees que sigan cambiando las condiciones en los procesos electorales? Siempre habrá cambios y algunos de ellos se mantendrán. Así, con cada mejora, todas las personas se seguirán animando y comprometiendo más con los procesos electorales. Pienso lo mismo que tú. ¿Qué pensarán los compañeros de la promoción 2021? ¿Nos juntamos con ellos? ¡Vamos! Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos. Espero que estén bien. ¿Cómo les va? Hoy queremos responder esta gran pregunta. ¿En qué medida los cambios de condiciones en los procesos electorales permitieron fortalecer la participación ciudadana entre 1955 y 2001? Para responderla, tenemos para ustedes unas preguntas que me parece podrán ir acercándonos a esa respuesta y reflexionar sobre el sentido de nuestra participación en los procesos electorales. ¿Listos? 1. ¿Cómo obtienen información ustedes y su familia sobre los procesos electorales? Nosotros obtenemos información a través de los medios de comunicación, pero cuando se generan dudas o necesitamos algo mucho más preciso, accedemos a las redes sociales o plataformas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OPE. Hola, mi nombre es Marianela Carictores Castro, soy del distrito San Pedro de Chanal de la región de Ancash. Mi familia y yo nos informamos a través de los medios de comunicación, como los canales televisivos, la radio, las redes sociales, mensajes, entrega de volantes y en el periódico mural de nuestra municipalidad, y siempre y cuando todas estas fuentes sean confiables. 2. ¿Qué necesitamos saber para lograr una mayor participación en los procesos electorales? Debemos estar conscientes del valor que tiene nuestro voto para la República en general. Debemos notar lo irresponsable que es el hecho de no ir a sufragar. Debemos estar al tanto completamente de la hoja de vida, de los antecedentes, de los méritos, de los congresistas, del plan de gobierno y qué tan aplicable es este por parte de nuestro candidato a presidente de la República. Debemos también conocer nuestro local de votación para agilizar el proceso y evitar contagios. 3. ¿Han conversado con su familia respecto de por qué es importante nuestro voto?
Claro que sí, conversar con mi familia es importante porque tenemos diferentes puntos de vista, ya que no todos somos iguales y que tenemos libertad para hacerlo. Conversar también nos enseña a respetar las opiniones que son diferentes a las nuestras. Es una manera de ejercer ciudadanía dentro de la familia, ya que todos somos fundamentales en la toma de decisiones, porque estamos participando activamente y democráticamente. Votar no es solo elegir y que quede ahí, también es vigilar las propuestas de los candidatos. Chicas y chicos, excelente reunión grupal. Muchas gracias por su aporte. Seguro recordaremos varias de esas respuestas según vayamos viendo el material que nos ha traído el profesor, porque yo quiero saber más sobre cómo se dieron esos procesos y estoy segura de que mi amiga y ustedes en casa también. Entonces, vayamos a la pausa rapidito y regresamos con el profesor. Chévere, ya regresamos con Aprendo en casa, no te vayas lejos. TV Perú, pongo el hombro. En los últimos 30 años aparecieron los emprendedores en el país. Conseguir trabajo nunca ha sido fácil. Ahí hay un vacío entre tener la chispa del espíritu emprendedor hacia poder concretarlo. Muchas peruanas y peruanos han tenido que reinventarse para resurgir en esta pandemia. Yo cuando empezó lo de la pandemia dije ya, Bri, hay que ponernos emprendedores. Hoy lo que vamos a formalizar es tu emprendimiento. Generación Bicentenario. Hola, ya regresamos. Profesor, mucho gusto. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Profesor, queremos saber en qué medida los cambios de condiciones en los procesos electorales permitieron fortalecer la participación ciudadana entre 1955 y 2001. Creemos que conociendo más sobre los factores que influyeron en los cambios de dichas condiciones nos permitirá comprender mejor el problema histórico que nos plantea esta pregunta. Y así podremos recuperar el voto de una amiga mía. Aunque un voto más, un voto menos no hace mucha diferencia, ¿verdad, profesor? Nuestro voto va más allá de la cantidad, Mario. ¿Quiere decir entonces que estoy equivocado? Mario, cada voto tiene mucha importancia. Por algo, se han producido cambios en las condiciones de sufragio para fortalecer cada vez más la participación de la gente. ¿Cómo cuál, por ejemplo, profesor? Uno de los cambios más significativos en la configuración de las elecciones, tal como las conocemos hoy en día, fue el derecho al sufragio femenino, que fue obtenido luego de un largo proceso de búsqueda por la igualdad de los derechos civiles y políticos. La participación para la elección de autoridades y representantes es un proceso al cual la mujer fue ascendiendo progresivamente. O sea, no fue de un momento a otro. No. El Jurado Nacional de Elecciones en el año 2005 señalaba que la mujer peruana ha participado de diversas maneras en la vida democrática del país, la misma que estuvo restringida en las primeras décadas del siglo XX, debido a las ideas conservadoras de la época y a los prejuicios y elementos discriminadores de aquella sociedad. ¿Se conocen los factores que influyeron para que se obtenga el derecho femenino al sufragio, profesor? Les muestro algunos de ellos. La participación de movimientos feministas, la participación activa de la mujer en la vida académica y económica del país, las decisiones del gobierno y el avance de la democracia en el contexto internacional. Los movimientos feministas en el Perú han sido uno de los hechos más significativos en la primera mitad del siglo XX. Significó un cambio en la vida política de la época. Profesor, ¿el hecho de que las mujeres pudieran votar significó otros cambios adicionales para ellas? ¿Desde qué año pudieron votar? Desde 1956. A partir de ahí, la participación femenina se incrementó no solo en la vida política, sino académica, social y económica. ¡Qué bien! Esa decisión llegó con otros beneficios en favor de la igualdad. Por supuesto. Entonces los movimientos feministas fueron un factor influyente. Para continuar, en nuestro análisis, de acuerdo con el estudio realizado por el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2015, se plantea que el sistema electoral, y en particular la forma de repartición de escaños, tuvo una modificación trascendental en el año 1963, con la puesta en vigencia del Estatuto Electoral, Decreto Ley número 14250, de diciembre de 1962. En el artículo 88 de la Constitución de 1933 se indicaba que el sistema de elecciones dará representación a las minorías con tendencia a la proporcionalidad.
Ahora veamos lo siguiente. El artículo 56 del Estatuto Electoral, que entró en vigencia en diciembre de 1962, señaló por primera vez que en las elecciones parlamentarias se aplicaría el sistema de la cifra repartidora en cada lista de senadores y diputados separadamente. Desde entonces, este sistema ha permitido determinar a través de una operación matemática el número de escaños obtenidos por una determinada lista, a través del método de la cifra repartidora. El sistema electoral distribuye el número de puestos o escaños parlamentarios entre las listas en competencia de manera proporcional a la votación recibida por cada una. ¿Y sufrió cambios en algún momento de nuestra historia este método? En el año 2015, el Jurado Nacional de Elecciones señaló que en 2 elecciones constituyentes, en 1978 y 1992, y 10 elecciones parlamentarias regulares celebradas entre 1963 y 2011, cada representante ha sido electo con este método. Si bien la cifra repartidora se configura con un elemento central del sistema electoral, no es el único, porque existen otras condiciones como el voto preferencial, por ejemplo. Tal vez en casa se estén preguntando si hubo cambios en la forma de elección de nuestras autoridades y representantes. El sistema electoral, y en particular la forma de repartición de escaños, tuvieron una modificación trascendental en el año 1963, con la puesta en vigencia del Estatuto Electoral y el manejo del registro electoral. Es necesario recordar que en el Perú, la elección en circunscripción o jurisdicción única, sin voto preferencial, se dio en el proceso para elegir al Senado de 1980, y que este mecanismo de elegir representantes ha ido modificándose. Profesor, esa es una palabra que escuchamos seguido en los procesos electorales y mucha gente no sabe lo que es el voto preferencial. El voto preferencial permite reordenar, tras la adjudicación de escaños, las listas de candidatos de una misma organización política. De esta manera se colocan los candidatos en orden sucesivo, de mayor a menor, en cada una de las listas, con lo cual se obtiene el nuevo orden de colocación de cada candidato en la lista que integra. Veamos un ejemplo que nos ayudará a entender esto. En la región Junín se han establecido 5 escaños. Para ver qué candidatas y candidatos de una determinada organización ingresan al Parlamento, se tendrá que esperar los resultados finales de acuerdo con la cifra repartidora. Supongamos que tras la elección al partido A le corresponden 3 curules. Si tomamos en cuenta que esta agrupación ha obtenido un total de 120 votos, de los cuales 110 no usaron el voto preferencial y solo 10 sí lo utilizaron, se dará preferencia a los que hicieron uso de este. Es decir, si estas 10 personas votaron por los aspirantes cuyos números son 4 y 5, el resultado sería que ingresen estos últimos y no los que se encuentran en las ubicaciones 1 y 2. En este caso extremo, se comprueba que a menor uso del voto preferencial, mayor peso decisivo tendrán los que sí lo utilizan. Ahora me queda más claro, profesor. Profesor, ¿qué nos puede decir sobre las modificaciones en la Constitución de 1993 con relación a las elecciones? Buen punto. Para seguir analizando las fuentes sobre los factores que influyeron en los cambios de condiciones en los procesos electorales, veamos los que se realizaron en dicha Constitución que siguen vigente. Las reformas radican en: el elector tiene un voto separado para presidenta o presidente y otro para el Congreso. Para este último caso, además, tiene la posibilidad de votar opcionalmente por 2 aspirantes al Congreso, voto preferencial. La elección de congresistas se desarrolla mediante el distrito electoral único. Acerca del poder legislativo, se eliminó la bicameralidad parlamentaria y se estableció la unicameralidad, es decir, una sola cámara con 120 congresistas, cuyo número se amplió a 130 en el año 2011. En resumen, muchas de las condiciones en los procesos electorales dados entre los años 1955 y 2001 han cambiado o se han mantenido por influencia de los factores mostrados anteriormente. Profesor, y en cuanto a la transparencia en los procesos electorales, es otra palabra que escuchamos mucho. ¿Qué factores influyen en la obtención de una mayor transparencia política respecto de los procesos electorales entre 1956 y la actualidad? Es importante hablar sobre lo que señalas. Además de los factores que influyeron en los cambios que sufrió la condición del sufragio femenino y el sistema electoral en relación con la cifra repartidora como método de asignación de puestos o escaños.
las condiciones para alcanzar la transparencia también han ido cambiando. ¿Qué factor se le viene a la mente que haya influido en la necesidad de fomentar la transparencia como condición de un proceso electoral democrático? El clientelismo fue un problema presente en la historia electoral del siglo XX. ¿Qué era el clientelismo? Recuerdo la palabra de la clase de historia cuando estaba en el colegio. Veamos. Es una práctica política que el jurista peruano Francisco Miro Quesada Rada define así. Es la relación de compra-venta política, ya sea por el intercambio de productos o la oferta de estos a través de dádivas para conseguir adherentes y votos, o el ofrecimiento de cargos para la obtención de poder y prestigio que las candidatas y candidatos hacen al electorado, seguidoras y seguidores. Ah, ya. O sea, yo te ofrezco algo y tú votas por mí. Algo así. En tiempos de inestabilidad política y crisis económicas constantes que ha sufrido nuestro país, algunos grupos políticos han utilizado el clientelismo, lo cual afectó la calidad de la democracia y el funcionamiento legítimo de los partidos. ¿Y tú quién eres? ¿Dónde está el profesor? Yo soy la corrupción. Abandone el set, por favor. Aquí no queremos relacionarnos con usted. Soy la corrupción y represento todo lo malo, la coima y el clientelismo. Ya, váyase de una vez, señor Corrupción, no queremos verlo aquí. Vine a decirles que aparte del clientelismo, la compra de votos era otra práctica de corrupción política que persistió tenazmente en el siglo XX. Ello influyó en la necesidad de cambiar las condiciones para alcanzar la transparencia de los procesos electorales. Desafortunadamente para mí, solo vine a decirles eso. Bueno, gracias por la información, pero no vuelva más, por favor. Me retiro. Váyase de una vez, por favor. No lo queremos ver más aquí. Adiós. Disculpe, profesor, por la interrupción. A propósito de lo mencionado, el historiador Alfonso Quirós, en su libro Historia de la corrupción en el Perú, publicada el 2013, señala que durante las 2 primeras décadas del siglo pasado, el Perú vivía una situación en la que, con recursos fiscales limitados y bajos salarios del empleo público, las políticas y los políticos permitieron e incluso fomentaron la corrupción en los niveles administrativos altos y bajos, para así complementar las recompensas y favores políticos. El autor plantea que en el marco de las elecciones libres y universales, surgen aspirantes que, siguiendo las prácticas de los caudillos del siglo XIX, llegan al poder para disponer de los fondos públicos de manera privada. De acuerdo con la historiadora Odalis Valderrama y el historiador Mario Mesa, respecto de las elecciones de 1962, señalan lo siguiente. Más allá de las consideraciones de exclusividad que regían la mentalidad de las élites gobernantes, estaba de por medio el control del mercado electoral, colonizado en buena parte por partidos políticos que alteraban la cantidad de votantes y su voluntad, mediante mecanismos de clientelaje. Las fuentes presentadas por los historiadores Alfonso Quirós y Valladares y Mesa señalan sus puntos de vista con relación al propósito con el que se llevaban a cabo actos de corrupción. Por ejemplo, de acuerdo con Quirós, se intensificaba la participación en hechos de corrupción con el fin de ganar prebendas o espacios de poder en la sociedad. Para Valladares y Mesa, la finalidad del clientelismo era manejar el escenario electoral, por lo que incursionar en la actividad política implica un tráfico de favores, cuyo interés era ajeno al ejercicio de los derechos civiles. ¿Ambos puntos de vista tienen alguna coincidencia? Ambos coinciden en que las prácticas de corrupción empezaron a tener mayor injerencia en los procesos electorales. ¿Y cómo llega a ser perjudicial la corrupción en los procesos electorales? Lo que ocurre es que afecta en general el normal desarrollo de estos y al sistema democrático, por lo que es necesario fortalecer las condiciones que permitan garantizar la transparencia. ¿Qué debemos hacer para enfrentar la corrupción en los procesos electorales y fortalecer la democracia en nuestro país? El voto informado es un primer gran paso. Brigitte, si tu amiga está mirándonos, ahí tiene una buena razón para cambiar de opinión y seguir acudiendo a las urnas en el futuro. Coincido contigo. Y hablando sobre mi amiga, profesor, ¿cómo participaron las mujeres de los diferentes sectores sociales en la consecución de sufragio femenino? De acuerdo con la historiadora Karen Poulsen, a mediados del siglo XX, las mujeres estaban logrando posicionarse en la esfera de lo público y de lo político, sin proponérselo, en virtud de lo que venían consiguiendo en lo profesional y laboral. Poulsen plantea que muchas mujeres escaparon al calificativo de excepcionales,
con el cual, décadas atrás, la sociedad tradicional nombró a aquellas que se aventuraron a alternar en los predios considerados de rigor masculino. En su opinión, el umbral de los años 50 fue notorio el cambio en la manera de concebir los roles sociales femeninos, en respuesta al éxito con el cual las mujeres consiguieron conciliar sus carreras profesionales y la carga laboral fuera de casa, sin renunciar a ser esposas, madres e hijas. Además, Pulsen afirma que el arraigo, la aceptación social y el impacto en el medio que lograron las organizaciones femeninas antes mencionadas coincidieron en el tiempo con el proceso de modernización y democratización por el que atravesaban las sociedades latinoamericanas a mitad del siglo pasado. Profesor, ¿y nos puede refrescar cómo era que se establecía la cuota electoral a favor de la mujer en las elecciones durante el siglo XX? Claro, el año 2015 el Jurado Nacional de Elecciones explicó que mediante la Ley Orgánica de Elecciones, Ley número 26859 de octubre de 1997, se estableció por primera vez en la regulación electoral del Perú una cuota electoral a fin de favorecer la participación política de la mujer en el Parlamento. Se estableció que las listas de aspirantes a Congreso debían incluir un número no menor del 25% de mujeres o varones. Luego, esta cuota electoral fue elevada al 30% a través de la modificatoria dada en la Ley 27387 de diciembre de 2000. En el marco de ampliación de esta cuota electoral, es decir, en los procesos realizados entre los años 2000 y 2011, el porcentaje promedio de mujeres en el Congreso ha superado solo el 22% del total de escaños. ¿Y cuál era la importancia de innovar un mecanismo de representación respecto a las elecciones en el siglo XX? De acuerdo con el estudio realizado por el Jurado Nacional de Elecciones el año 2015, en los procesos electorales de 1950, 1956 y 1962 se especificó que se proclamaría senadores o diputados, según el caso, a aquellos aspirantes que obtenían la mayor de los sufragios válidos en la circunscripción electoral, siguiendo el orden de la mayor votación y hasta completar el número de parlamentarios que se debía elegir en esta. Se añadió además que si dos o más personas lograban igual número de votos, este empate se definía mediante un sorteo, donde la ganadora o el ganador era proclamado representante, pero si todavía restaban plazas por asignar y los otros aspirantes tenían menos votos que los postulantes empatados, estos debían ser elegidos hasta completar el número total de representaciones. Bueno, profesor, no cabe duda de que han sido importantes los cambios de condiciones en los procesos electorales y que permiten una mayor participación ciudadana. Y que se han hecho siempre pensando en tener un mejor sistema democrático y así tener un mejor futuro como país. ¿Qué pasó? Es mi amiga. Ya ha tomado la decisión de seguir votando en los procesos electorales. Bien por tu amiga y por todas y todos nosotros. Gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy y ayudarnos a resolver nuestras dudas. Gracias, profesor. Gracias a ustedes y a las chicas y chicos en casa por acompañarnos. Nos vemos en un próximo programa. Muy bien, ahora sabemos los factores que influyeron en el cambio de algunas condiciones en las que se desarrollaron las elecciones entre los años 1955 y 2001 y su importancia para fomentar una mayor participación ciudadana. ¿Nos vemos en el próximo programa? Aquí estaré. Y a toda la promo 2021, no se olviden que todos estos conocimientos les ayudarán a hacer la carta abierta al electorado del Perú. Hasta la próxima, chicas y chicos.